En un asentamiento a las afueras de San Luis Potosí en México hay un cerro que todos evitan, no por leyendas, sino por algo que sigue ocurriendo cada noche. Nadie habla de eso, pero todos siguen las mismas reglas: no salir tarde, no mirar hacia la oscuridad y no reaccionar si escuchas pasos cerca. No hay ataques ni gritos, solo figuras que caminan en silencio con la cabeza hacia abajo. Con el tiempo, el pueblo empieza a cambiar y la gente ya no se comporta igual. Algunos desaparecen y otros regresan distintos. Porque el verdadero peligro no es lo que sale del cerro, sino lo que vuelve fingiendo ser humano. A las afueras de San Luis Potosí, donde el asfalto comienza a desaparecer y la tierra se vuelve más seca y quebradiza, existía un asentamiento que no aparecía en los mapas turísticos ni en las recomendaciones de nadie. No tenía nombre oficial en la mayoría de los registros, pero los pocos que vivían ahí lo conocían simplemente como el borde del cerro. Las casas eran baratas, demasiado baratas para lo que ofrecían: terrenos amplios, construcciones nuevas, espacio suficiente para empezar de cero. Era el tipo de lugar al que llegaba gente buscando una oportunidad, sin hacer demasiadas preguntas. Durante el día, el viento soplaba con fuerza desde el cerro, arrastrando polvo fino que se metía por las rendijas de las puertas y se acumulaba en las esquinas, como si el lugar nunca pudiera mantenerse limpio del todo. El sol caía directo, sin sombra, sin árboles suficientes que protegieran, haciendo que todo pareciera más vacío, más expuesto. Pero aún así, de día, el lugar parecía tranquilo, incluso normal. El problema comenzaba cuando caía la noche. No era solo la oscuridad, era la forma en la que el sonido desaparecía. No había ladridos a la distancia, ni insectos, ni el típico murmullo del campo. Era un silencio pesado, incómodo, como si algo estuviera absorbiendo cualquier ruido antes de que pudiera expandirse. Las primeras noches, los recién llegados pensaban que era cuestión de acostumbrarse, que era la calma del campo, la diferencia con la ciudad. Pero con el paso de los días, ese silencio empezaba a sentirse diferente, más consciente, más presente. Como si no fuera ausencia de sonido, sino algo que estaba ahí, escuchando. Por eso, sin que nadie lo explicara directamente, las reglas comenzaron a repetirse entre vecinos, siempre en voz baja, casi como si decirlas demasiado fuerte fuera una mala idea. Después de las 10 de la noche, nadie salía. No importaba si hacía calor, si faltaba algo en la tienda o si alguien tocaba la puerta. Simplemente no se salía. Las ventanas que daban hacia el cerro se cerraban antes de que oscureciera, y algunas familias incluso las cubrían con telas gruesas para no ver hacia afuera por accidente. Y si en medio de la noche se escuchaban pasos, lentos, arrastrándose cerca de la casa, lo mejor era no reaccionar. No levantarse. No asomarse. No hacer ruido. Porque, según decían los más antiguos del lugar, había algo peor que verlos, y era que ellos supieran que tú los habías visto. El hombre siguió avanzando sin prisa, como si el tiempo no tuviera ningún valor para él. Cada paso era lento, pesado, arrastrado contra la tierra seca, levantando apenas una ligera nube de polvo que se deshacía en el aire antes de alcanzar la luz del foco. No había ritmo en su caminar, no había intención clara, solo un movimiento constante, torpe, como si su cuerpo no respondiera a una voluntad propia. Ramiro sintió como la garganta se le cerraba poco a poco, porque algo en esa forma de moverse era profundamente incorrecto. No era un borracho, no era alguien cansado, no era una persona herida. Era peor. Era como si ese cuerpo estuviera siendo manipulado, como si algo desde abajo lo jalara, obligándolo a avanzar sin necesidad de ver hacia dónde iba. El sonido de los pies arrastrándose se volvió más claro a medida que se acercaba, rompiendo el silencio absoluto que dominaba el lugar. No había viento en ese momento, no había ningún otro ruido que distrajera. Solo ese arrastre constante, seco, repetitivo. Ramiro intentó convencerse de que era alguien del pueblo, alguien perdido, alguien que necesitaba ayuda. Pero su cuerpo no reaccionaba como debería. No se movía para abrir la puerta, no gritaba, no hacía nada. Solo observaba. Porque en el fondo, algo dentro de él ya sabía que aquello no era normal, que no debía acercarse, que no debía hacer ruido. El hombre finalmente se detuvo justo frente al portón. Tan cerca que la luz alcanzaba a delinear su silueta con más claridad, pero no lo suficiente para ver su rostro. O lo que fuera que tuviera en lugar de rostro. Su cuerpo quedó completamente inmóvil otra vez, como si nunca hubiera estado caminando, como si siempre hubiera estado ahí. El silencio regresó de golpe, más pesado que antes, más incómodo. Ramiro contuvo la respiración sin darse cuenta, sintiendo como el aire se volvía denso en sus pulmones.
Y entonces lo escuchó. Un crujido, seco, breve, pero suficiente, venía del cuello. Ramiro se quedó completamente rígido, con la mirada fija en esa figura, esperando que levantara la cabeza. Era lo lógico. Era lo que cualquier persona haría. Pero no pasó. No hubo movimiento. No hubo reacción. La cabeza siguió colgando hacia abajo, inmóvil, antinatural. Y sin embargo, había algo peor que eso. La sensación. Esa certeza irracional que no necesitaba pruebas. Ramiro supo, sin entender cómo, que ese hombre lo estaba viendo. Aunque no hubiera levantado la cabeza. Aunque no tuviera forma de hacerlo. Sabía exactamente dónde estaba. Y sabía que él también lo estaba mirando. A la mañana siguiente, el ambiente en el asentamiento no era el mismo, aunque nadie lo dijera en voz alta. No hubo reuniones, no hubo preguntas directas, pero bastaba con mirar a los demás para entenderlo. Las miradas se evitaban, las conversaciones se cortaban antes de profundizar, y había una tensión flotando en el aire, como si todos compartieran el mismo pensamiento pero ninguno quisiera ser el primero en confirmarlo. Ramiro lo notó desde el primer momento en que salió de su casa. No era el único. No había sido el único en ver algo la noche anterior. Las frases comenzaron a aparecer poco a poco, disfrazadas de comentarios casuales, dichas casi en susurros, como si el simple hecho de pronunciarlas pudiera atraer algo. Anoche pasaron otra vez, dijo uno sin mirar a nadie en particular. Otro respondió después de unos segundos, sin girar la cabeza, los viste, ¿verdad? No hubo necesidad de explicar más. Nadie preguntó cómo eran, nadie pidió detalles. Porque todos sabían exactamente de qué estaban hablando. Las figuras. Las que caminaban cerca del cerro cuando caía la noche. Las que aparecían sin hacer ruido y desaparecían sin dejar rastro. Siempre solas. Siempre a la misma distancia. Siempre, con la cabeza mirando hacia abajo. Pero el verdadero problema no era verlas. No era ese momento breve en el que aparecían frente a una casa o a lo lejos entre el polvo. Lo que realmente inquietaba a todos era lo que venía después. Porque verlas no era el final, era el inicio de algo más. Algo que no se decía, pero que ya empezaba a repetirse. Don Tranquilino, que solía sentarse todas las tardes afuera de su casa a saludar a quien pasara, dejó de hacerlo de un día para otro. No es que se hubiera ido, seguía ahí. Pero ya no hablaba. Ni una sola palabra. Solo se quedaba sentado, con la mirada perdida, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Brígida fue diferente. A ella comenzaron a escucharla en las madrugadas. Al principio pensaron que lloraba, pero no. Era una risa. Suave al inicio, casi contenida, pero constante. Siempre a la misma hora. Siempre desde dentro de su casa. Algunos vecinos dijeron que sonaba como si estuviera conversando con alguien, como si respondiera a algo que le decían. Pero cuando alguien se atrevió a tocar su puerta, la risa se detuvo de golpe. Y cuando abrió, estaba sola. Despierta. Sin entender por qué la miraban así. Y luego estaba Nicasio. Él sí habló. Fue el único que dijo algo claro antes de desaparecer. Contó que por las noches escuchaba su nombre, susurrado desde el cerro. No una vez. Varias. Siempre igual. Siempre con la misma voz. Una voz que no reconocía, pero que le resultaba cercana. Como si lo conociera desde hace tiempo. Al principio intentó ignorarla, pero cada noche sonaba más cerca, más clara, más insistente. Hasta que una madrugada dijo que iba a subir. Que solo iba a ver qué era. Que no podía seguir viviendo con esa sensación. Nadie volvió a verlo después de eso. Y desde esa misma noche, algunos aseguraban que ahora, entre las figuras que caminaban en la oscuridad, había una más. Ramiro subió al cerro 3 días después, cuando la inquietud ya no le dejaba dormir y el silencio del pueblo comenzaba a sentirse más pesado que el miedo mismo. No le avisó a nadie. No pidió opinión. Solo caminó desde temprano, cuando el sol apenas empezaba a elevarse, pensando que la luz haría que todo pareciera más lógico, más explicable. Pero conforme avanzaba, esa idea se iba deshaciendo. El sol pegaba fuerte sobre la tierra seca, quemando la piel y levantando ese olor áspero del polvo caliente, y aún así, el aire se sentía frío. No fresco. No agradable. Frío de una forma incorrecta, como si no perteneciera a ese lugar, como si viniera de algo que estaba oculto bajo la superficie. A cada paso, la sensación aumentaba. El viento que abajo arrastraba tierra, ahí arriba parecía detenerse. Todo estaba demasiado quieto. Demasiado inmóvil.
Ramiro comenzó a notar que el suelo no era uniforme. Había zonas donde la tierra se veía más oscura, más suelta, como si hubiera sido removida recientemente. No era un solo punto. Eran varios. Muchos. Irregulares. Desordenados. Huecos que rompían la superficie como cicatrices mal cerradas. Se detuvo frente a uno de ellos, observándolo en silencio, sintiendo como algo dentro de él le decía que no debía acercarse, pero sin poder evitarlo. Se arrodilló lentamente, apoyando una mano sobre la tierra. Estaba húmeda. Demasiado húmeda para ese clima. Comenzó a escarbar con los dedos, al principio con cuidado, como si esperara encontrar piedras o raíces. Pero lo que tocó fue algo diferente. Algo sólido, liso, frío. Apartó más tierra, dejando al descubierto una pequeña figura. La sostuvo entre las manos. Era de piedra, de un tono oscuro, tallada con forma humana, pero sin ningún tipo de detalle en el rostro. ¿Dónde deberían estar los ojos, la boca, la expresión? No había nada. Solo una superficie plana, vacía, como si nunca hubiera sido terminada o como si alguien hubiera decidido borrar cualquier rastro de identidad. Pero no fue eso lo que hizo que Ramiro sintiera el verdadero miedo. Fue la posición. La figura estaba enterrada al revés. Con la cabeza hacia abajo, hundida en la tierra, y los pies apuntando hacia arriba. Como si hubiera sido colocada así con intención. Como si la dirección importara. Ramiro la dejó a un lado, respirando más rápido, con la mente tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no se detuvo. No pudo. Siguió escarbando en el mismo lugar, y encontró otra. Y otra. Y otra más. Todas idénticas. Mismo tamaño. Misma forma. Mismo rostro inexistente. Y todas, enterradas de la misma manera. Alineadas de forma casi perfecta, como si alguien hubiera medido cada espacio antes de colocarlas. El pulso le golpeaba en las sienes mientras observaba las figuras sobre la tierra. No era un hallazgo cualquiera. No era algo olvidado. Era intencional. Demasiado ordenado para ser casualidad. Demasiado específico para no tener un propósito. Ramiro tragó saliva, sintiendo como una idea comenzaba a tomar forma en su mente, una idea que no quería aceptar pero que encajaba demasiado bien con todo lo que estaba pasando. No las enterraron así por accidente. No fue descuido. No fue tradición. Fue una decisión. Las enterraron boca abajo, porque no querían que vieran. Porque no querían que reconocieran nada. Porque no querían que encontraran el camino de regreso. Esa noche, Ramiro dejó de engañarse. No intentó racionalizar lo que había visto en el cerro ni buscar una explicación que lo tranquilizara. Simplemente se sentó en la oscuridad de su casa, con todas las luces apagadas, esperando. Había algo en el ambiente que ya no podía ignorar, una presión silenciosa que parecía filtrarse por las paredes, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible. El silencio no era normal, no era el silencio de un lugar tranquilo, era uno que pesaba, que incomodaba, que hacía que cualquier pequeño sonido resaltara de forma antinatural. Y entonces llegaron. Los pasos. Lentos, arrastrados, constantes. El mismo sonido seco que había escuchado antes, como si algo caminara sin levantar completamente los pies, raspando la tierra con cada movimiento. Pero esta vez no venían desde lejos. No se perdían en la distancia. Estaban ahí, alrededor de la casa. Demasiado cerca. El sonido comenzó a rodearlo sin prisa, como si no existiera la necesidad de esconderse o de moverse rápido. Era un recorrido deliberado, lento, casi metódico. Ramiro sintió como su respiración se volvía más corta, más superficial, como si su propio cuerpo intentara hacer el menor ruido posible. Cada paso afuera parecía resonar dentro de su pecho, marcando el ritmo de su miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que todos decían. No mirar. No reaccionar. No hacer ruido. Pero había algo más fuerte que eso. Una necesidad irracional de confirmar que no estaba imaginando todo. Se levantó con cuidado, sintiendo las piernas tensas, y caminó hacia la ventana con el pulso retumbándole en los oídos. Se detuvo un segundo antes de asomarse, como si ese instante fuera la última oportunidad de retroceder. Pero no lo hizo. Afuera no había una sola figura. Había varias. Estaban paradas frente a su casa, distribuidas de manera irregular, como si hubieran llegado desde distintos puntos y simplemente se hubieran detenido al mismo tiempo. Ninguna se movía. Ninguna hacía un solo gesto. Todas con la cabeza completamente hacia abajo, en una posición que no parecía natural,
como si el cuello no estuviera diseñado para sostenerse así. No había señales de respiración, no había movimiento en sus cuerpos, y aún así, no eran sombras. La luz tenue alcanzaba a delinear sus formas lo suficiente para entender que eran cuerpos reales. Personas. O algo que alguna vez lo fue. Ramiro sintió un vacío en el estómago mientras los observaba, tratando de procesar lo que estaba viendo sin poder apartar la mirada. Entonces lo notó. Uno de ellos estaba más cerca que los demás. Mucho más. No solo por unos pasos, sino lo suficiente como para romper cualquier sensación de distancia o seguridad. Estaba prácticamente frente a la ventana, en una posición exacta, alineada con donde él se encontraba. Ramiro dejó de moverse por completo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, tensándose, conteniendo incluso el aire en los pulmones. Porque no era casualidad. No era coincidencia. Esa figura estaba ahí por una razón. Como si supiera exactamente dónde mirar. Como si hubiera estado esperándolo. Y entonces habló, Ramiro. La voz no salió como una voz normal. No venía proyectada hacia él, no tenía dirección clara. Salió desde abajo, aplastada, como si las palabras se formaran contra la tierra y tuvieran que abrirse paso para ser escuchadas. Era una voz humana, sin duda, pero deformada por la posición, por la forma en que estaba siendo emitida. Aún así, era completamente clara. Demasiado clara. Ya sabemos que nos viste. El frío le recorrió la espalda de golpe, clavándose en la nuca y bajando por todo el cuerpo hasta dejarlo completamente inmóvil. Ramiro no podía moverse, no podía apartar la mirada, no podía hacer absolutamente nada. Y entonces lo entendió. No por lógica, no por deducción. Lo reconoció. La voz de tono, esa forma de hablar, era imposible no hacerlo, era Nicasio. La misma voz que días antes había hablado con miedo, diciendo que alguien lo llamaba desde el cerro. La misma que había desaparecido sin dejar rastro. Pero ahora estaba ahí, frente a su casa, de pie, con la cabeza hacia abajo, hablando como si nada hubiera cambiado. Como si siguiera siendo él. Como si aún fuera humano. Pero no lo era. Y lo peor no era eso, lo peor era que no estaba solo. El más cercano dio un paso al frente, rompiendo por completo la inmovilidad que había mantenido hasta ese momento. No fue un movimiento brusco, ni rápido, pero en medio de ese silencio absoluto se sintió como un golpe seco contra el aire. Y entonces ocurrió. Un crujido. Fuerte. Antinatural. Un sonido que no debería venir de un cuerpo humano, como si algo dentro del cuello se estuviera forzando más allá de su límite natural. Ramiro sintió como ese ruido le atravesaba el pecho, como si no lo hubiera escuchado desde afuera, sino desde dentro de su propio cuerpo. No pudo apartar la mirada, no pudo moverse, no pudo hacer nada más que observar cómo aquello, lo que fuera que tenía enfrente, comenzaba a cambiar de una forma que no tenía sentido. La cabeza, que hasta ese momento colgaba completamente hacia abajo, empezó a moverse lentamente. No fue un gesto natural ni una reacción voluntaria. No había fluidez, no había control. Fue un movimiento forzado, tenso, como si algo desde el interior estuviera empujando con violencia contenida, obligando al cuello a enderezarse poco a poco. El cuerpo seguía completamente inmóvil, rígido, sin participar en absoluto. Solo la cabeza se elevaba, milímetro a milímetro, en un proceso que parecía alargarse más de lo posible, acompañado de pequeños crujidos que se repetían con cada avance, como si cada parte del cuello se resistiera a esa posición. Ramiro retrocedió instintivamente cuando el miedo finalmente rompió la parálisis que lo mantenía atrapado. Dio un paso hacia atrás, luego otro, sin dejar de mirar, hasta que su pie chocó contra algo y perdió el equilibrio. Cayó al suelo con un golpe seco, pero no sintió dolor. No en ese momento. Su atención seguía fija en la ventana, en esa figura que ya no se comportaba como algo que pudiera entender. Intentó levantarse de inmediato, apoyándose con las manos, pero su cuerpo no respondió como esperaba. Los músculos no reaccionaban con rapidez, como si el miedo hubiera tomado control absoluto de cada movimiento, como si algo dentro de él le impidiera escapar en ese instante. Y entonces, finalmente, la cabeza terminó de levantarse. No completamente erguida como la de una persona normal, no en una posición correcta, pero sí lo suficiente para que no hubiera duda. Lo suficiente para que el rostro dejara de apuntar al suelo. Lo suficiente para que pudiera verlo. Los ojos estaban abiertos, completamente fijos, dirigidos hacia él sin ningún tipo de duda o vacilación. No era una mirada perdida, no era un gesto vacío. Era directa, precisa, intencional.
Esa cosa lo estaba mirando sin ningún obstáculo, sin ninguna barrera, como si nunca hubiera habido una limitación para hacerlo. En esa mirada no había rastro de la persona que alguna vez fue. No había confusión, no había miedo, no había humanidad. Solo había una presencia consciente, algo que entendía exactamente lo que estaba pasando y que, de alguna manera, había estado esperando ese momento. Ramiro sintió como el aire desaparecía de sus pulmones, como el tiempo parecía detenerse en ese punto exacto donde ya no había espacio para dudas. No estaban ocultándose. No estaban evitando ser vistos. Todo lo contrario. Ese instante lo dejó claro con una certeza absoluta. Ahora sabían que los había visto, y ya no tenían ninguna razón para seguir fingiendo. A la mañana siguiente, el silencio en el asentamiento no se sentía igual. No era el mismo silencio pesado de siempre, ese que incomodaba pero al que ya se habían acostumbrado. Era distinto, más profundo, más denso, como si algo hubiera terminado, o como si algo nuevo hubiera comenzado durante la noche. La casa de Ramiro estaba abierta. La puerta principal, entreabierta, moviéndose apenas con el viento seco que bajaba del cerro. Nadie recordaba haberla visto así antes. Nadie recordaba haber escuchado nada. Ni gritos, ni golpes, ni señales de que algo hubiera pasado ahí dentro. Algunos vecinos se acercaron con cautela, sin decir mucho, evitando mirarse entre ellos mientras cruzaban el pequeño espacio frente a la entrada. Empujaron la puerta con cuidado. El interior estaba intacto. Todo en su lugar. No había muebles volteados, no había objetos rotos, no había ningún indicio de lucha. La cama estaba deshecha como si alguien se hubiera levantado deprisa, pero nada más. No había sangre. No había marcas de violencia. No había nada que indicara que algo había sido forzado. Era como si Ramiro simplemente hubiera salido y no hubiera regresado. Pero afuera, en la tierra seca frente a la casa, sí había algo. Huellas. No pasos normales, no marcas claras de alguien caminando. Eran arrastres. Líneas irregulares marcadas sobre el polvo, como si algo hubiera sido jalado sin oponer resistencia. Comenzaban en la entrada y se extendían hacia la distancia, perdiéndose en dirección al cerro. Nadie la siguió. Nadie se atrevió a hacerlo. No era necesario. Todos sabían hacia dónde llevaban. Y todos sabían lo que significaba. Esa misma noche, cuando el sol desapareció y el aire volvió a volverse frío de una manera que no tenía explicación, algunos vecinos cometieron el error de mirar. No por curiosidad. No por valentía. Fue un impulso. Algo difícil de controlar. Y entonces lo vieron. Las figuras estaban ahí otra vez, caminando en la oscuridad, a la misma distancia de siempre, moviéndose lentamente, arrastrando los pies, con la cabeza completamente hacia abajo. Pero esta vez, no eran las mismas. Había una más. No estaba alineada perfectamente con las otras. No tenía el mismo ritmo. Su movimiento era torpe, inestable, como si no entendiera completamente cómo avanzar. Daba pasos más cortos, más desordenados, como si cada movimiento fuera un intento de aprender algo que antes hacía de forma natural. Los demás se desplazaban con una repetición casi mecánica, constante, pero esa figura nueva no. Esa figura dudaba. Algunos intentaron convencerse de que era coincidencia, de que solo lo imaginaban, de que estaban viendo mal en la oscuridad. Pero hubo algo que ninguno pudo ignorar. Aunque caminaba con la cabeza completamente hacia abajo, igual que los demás, hubo un instante. Un solo segundo. Un movimiento mínimo. Casi imperceptible, pero suficiente. Esa nueva figura intentó levantar la cabeza. Y si esta historia te dejó pensando, imagina vivir en un lugar donde no sabes si las personas que te rodean siguen siendo quienes eran. Donde lo que desaparece puede volver, pero nunca de la misma forma. Ahora dime tú, ¿te atreverías a mirar por la ventana si escucharas esos pasos esta noche? Si te gustan este tipo de historias que no te dejan dormir, suscríbete a Historias Sombrías de Nox y activa la campana, porque lo que viene, cada vez será más perturbador.